Hola, hola, bendiciones en este día lunes ya 30 de octubre, se nos está acabando el mes de las misiones, más no la misión cotidiana que cada uno tenemos para cada una de nuestras vidas. Mi nombre es Jorge Isaac González, salesiano cooperador, y bueno, vamos a reflexionar un poco algunas ideas en torno a los textos que hoy nos regala la palabra, que son bellísimos y son sumamente esperanzadores. El primer tema, o vamos a empezar de atrás hacia adelante, por decirlo de alguna manera, con el Evangelio, que es la continuación del Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, y nos dice que Jesús está en la sinagoga, y en ese momento, el día sábado, y se acerca una mujer con una encorvatura, una mujer que decía por un espíritu inmundo, pues estaba encorvada al punto de que no podía enderezarse en ningún modo. Y aquí entro con una anécdota. Yo recuerdo que en los primeros años de mi vida laboral, siempre que iba yo a tomar el bus, me encontraba a una persona que prácticamente, y sin exagerar, caminaba casi que en un ángulo de 90 grados. O sea, su cabeza estaba completamente viendo al suelo. No sé si era ya una situación médica de él o si era ya un tema tal vez de costumbre, pero se arqueaba muchísimo y yo decía, pero qué incómodo, ¿verdad? O sea, sí, evidentemente sin entender completamente la situación. Pero entonces el primer elemento que podemos encontrar aquí es que no era capaz de poder mirar hacia arriba, que al final es el principal peligro que podemos correr nosotros en nuestra humanidad, no solamente partiendo del escenario o del sentido de que tal vez cada uno de nosotros podría en ese aspecto sentirse como decir de alguna manera impuro para Dios, o empezar a tirar hacia nosotros muchas cosas que nos hacen esa indignidad, que al final del camino podríamos decir en un sentido estricto de la palabra que puede ser posible porque nos equivocamos mucho, porque a veces nos olvidamos de Dios, pero Dios no se olvida de nosotros. Dios siempre está ahí para nosotros en cualquier oportunidad, y Él no le interesa las veces que no hemos visto a su misericordia, sino que quiere que volteemos la mirada completamente a su presencia, que la volteemos completamente a su gracia. Entonces, se da una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque entonces dice que Jesús se acerca ante esa mujer que estaba encorvada y le toca su espalda y ella automáticamente se queda sana. Y eso genera justamente malos comentarios de parte de la gente que estaba ahí, porque era sábado y se supone que el sábado era un día, entre comillas, para ellos dedicado al Señor, pero era un día donde no se podía hacer el bien, y Jesús se los hace ver. Entonces, ¿qué podemos entender o qué podemos rescatar de esta mujer en primera instancia? Que muchas veces nosotros, el principal problema que podemos tener es que nuestra cotidianidad nos prive de nuestra mirada, de poder acercarnos a Dios, de poder mirar al cielo y contemplar su misericordia y su amor. Y segundo, querer encajonar, por decirlo de alguna manera, la misericordia de Dios a estructuras, o definir nosotros cuál es la manera de actuar de Dios. De hecho, vean qué interesante, otro elemento curioso del hecho de estar encorvado es que nos minimizamos, nos hacemos más pequeños de lo que realmente somos. Y eso a veces es un gran problema. Nosotros en nuestra sociedad actual vivimos muchas circunstancias de personas que verdaderamente viven, o su afán es querer minimizar la realidad de otras personas, que por situaciones o por errores o por cosas que vivieron, querer darles a entender que son personas de menor categoría. Y eso es un problema serio. Es importante que nosotros, como miembros de la iglesia, valoremos la dignidad de las personas, amemos a las personas, aborrezcamos el pecado. Viéndolo, por ejemplo, en el contexto de la palabra, el Señor sana a esa mujer. Y entonces nosotros estamos invitados a ser portadores de misericordia, y la mayor misericordia también está en la corrección de aquel que está equivocándose. Y es que volvemos a repetir la idea anterior. A veces nuestras curvaturas nos hacen más pequeños de lo que somos, cuando justamente San Pablo, en la primera lectura tomada de los Romanos, nos recuerda más bien que nuestra condición ha cambiado completamente, que ya no somos esclavos, que ya no estamos alejados del amor de Dios, sino que hoy podemos decirle por la gracia de Jesucristo a nuestro Padre, Abba,
que normalmente traducimos como padre, pero el Abba es una expresión más cariñosa, más cercana, más bella, porque hablamos de un papá que nos ama, un papá que nos cuida, un papá para lo cual somos el brillo de sus ojos. Entonces, aquí es donde tenemos que llenarnos de esa esperanza, de saber de que en primer lugar el Señor puede sanar nuestras curvaturas, pero tenemos que tener ese cuidado de poner la mirada en el cielo, de poder levantar la mirada, de dejar de tal vez clavar nuestro rostro en tierra con todas estas situaciones que a veces pues nos agobian o nos detienen o nos hacen sentirnos o nos hacen pues justamente darle una mayor importancia a la que ya tienen, los bienes materiales, las posesiones y demás. No, levantar la mirada y descubrir que mi dignidad es más amplia todavía. Entonces, ante esa circunstancia, pidamos al Señor verdaderamente esa confianza de poder dejarnos tocar por Él, de poder dejarnos sanar por Él y erguirnos, pues como dice el Salmo, el responsorio del Salmo que hoy meditamos, que es el 67, nuestro Dios es un Dios que salva, es un Dios que nos protege, es un Dios que nos levanta, es un Dios que se acerca a aquellos más necesitados y en nosotros como tales somos necesitados siempre de su amor y de su fuerza para nuestra conversión. Entonces, pidamos al Señor verdaderamente eso, que nos dé esa paz, esa cercanía y ese gozo de reconocerle en nuestra vida y poder levantar la mirada y decir, yo soy un hijo de Dios, porque Dios me ha amado, Dios se ha entregado por mí. Bendiciones.